Ok. Primero él va a decir oración. Sanje chue dang so je jo no la chang jo pa ta da ni cha song chue da ge ji so je be so na che do la ba je so je de ba ra sha Sanje chue dang so je jo no la chang jo pa ta da ni cha song chue da ge ji so je be so na che do la ba je so je de ba ra sha Sanje chue dang so je jo no la chang jo pa ta da ni cha song chue da ge ji so je be so na che do la ba je Sanje de pa jo tong ba chong den de de je je ba da chong ba yang da ba ra zo ben song ji ri ba da sha si de de sha ba ji tin jian bo ji won de wei ka lo ji ro la na me ba la da mi na ji tong ba song ji chong de de Bè jià wà xia jia du ba la jiang zhao lo jia de jia song jiao gong zai gong ni zuo jia de zai sa jian de la gong ba de bo ni Nga nan ji ten de na jiao ji so ju zai ge ba jiao la jiang zhao lo nam da gong an jiao de zi zhao wa ye xi jia so se ji lang bo Zhao ban ji ten song na la me wa gong bo jiao ni jiao la jiang zhao lo san jiao den ba zhe me da wei jia sen dong zhao wa jiao la jiang zhao lo Danda chada spa soma je nyame che je chala chanzo lo ngombo tu je che de ba tong je je be tong ba sono yang de chanzo je te je she la chanzo lo ta pi do cha ta wi ju ke wi nga so li tro che de do dang cho je ba je je che la chanzo lo tong ni tong ye lao ya to la ba ta la ra de yin ge dang ba yang den de gen de la ya shang za lo song ji zo la shang za lo je ba je la shang za gen de je la shang za la song la da de gui xia za xia xiu ba tam je la yin de gen je zhang ni len de ba ye nam ge dai zhou de da bi shang za lo ga ma ra de ma me da ji ma su wa xiu Ma la la da zhen da wei de xi qu na de de la dai so na de yi tang ji zi ba ye gong ba dong ni jue jue da de ga da na da qu wei lang zhi bi zi bin zhou lin zhou zhou ra xiu. Okay, very nice to meet you. And my name is Tenzing. I'm from Tibet 28 years ago. Pues muy bueno para ver ustedes. Su nombre es Tenzing y él ha venido de Tíbet. Él es de Tíbet y 28 años, hace 28 años él ha venido acá. So then you may feel a bit strange because when we talked about Buddhism, Tibetan Buddhism, the picture comes to your mind is a monk. But today the person who's sitting here is, I don't wear monk dress. But I will tell you that in Tibetan Buddhism there are 3 practitioners, okay? Pues cuando nosotros pensamos de budismo tibetano, cuando pensamos de Tíbet, siempre imaginamos un monje. Pues la persona que está sentado aquí nunca, no pone uniforme de monje, pero sí que él hoy va a explicar sobre budismo tibetano, como hay 3 tácticas the Buddhism tibetano. Yeah, the first one is we call the maroon-colored holders. These are referred to monks. Pues primero quien practica budismo en Tíbet, ellos tienen color marrón, que marrón significa eso es de monje, los monjes. Yes. So the second is the white-colored. That means some practitioners they wear white robes with long hair. This we call Ngakpa, like tantric practitioner or yogis nowadays. Okay. Pues segundo, quien practican budismo en Tíbet ellos usan blanco, como tela blanco o tela, y ellos ponen en la cabeza como turbante también. Ellos sí que tantrico, yogis que ellos son populares como yogis, ellos practican. So the third one is just lay practitioners, like you can also become a practitioner. Pues tercero es la gente quien practica, quien sí que practican budismo, como todos nosotros, cualquier persona puede. Eso también sí que hay en budismo, en Tíbet.
So I am belong to the second category. Pues él viene de la segunda categoría, no monje pero de yogis. Yes. So, but I cut my hair and I don't wear this white robe because it appears a bit strange, for not very acceptable for the modern society now. Pues sé que aunque es de segunda categoría que él ha venido, él ha cortado pelo y también ha quitado color blanco, porque en la sociedad moderna parece que es diferente. Así cuando mezclan, pues uno de nosotros es más cómodo que solamente viene de otra manera, ¿no? Por eso sí. So then the second reason, the other reason that I cut my hair and I wear these clothes is because nowadays, as a practitioner, we should not rely on only someone to give money offer. So we have to also think to earn some money. Pues segunda razón para cortar pelo y todo, que es si ponen pelo todo, es una forma de donación, recibir y todo. En lugar de eso, ahora cuando cortar, para trabajar también, que ganar dinero también, la forma. Es como vida normal también puede incorporar. So that is why my other, as he said, I introduced my other work is translator. I translate for like high lamas when they go abroad, when they give teachings. And the second thing is I'm a teacher of philosophy. So especially, I've been to South America, Brazil, Belarus, then, I worked with the psychiatrists. I was teaching them Buddhist philosophy. Pues por eso sí que su trabajo, otra cosa, como no solamente yogi, es como él es traductor para los lamas altas, lo hacen, y también maestro de filosofía, y que ha ido a Sudamérica, en Brasil, por ejemplo, los lugares brasileños, algunos lugares, y él ha enseñado. I also teach meditation for lay people, Pues, Buddhist meditation. pues él también enseña meditación a la gente normal, es quien quiere. Also Buddhist yoga, Y también yoga de budismo. One, because it's easier for me to give teachings, in this way, because in many countries, many people, they don't like philosophy to be religionized, okay? Pues en muchos lugares la gente no quiere la filosofía como religión. Por eso también sí que él le gusta enseñar. In Brazil, I lived in church, in Catholic, and I was teaching philosophy. Pues en una iglesia de Brasil, él estaba ahí para enseñar filosofía. So then many people came, including these people are all like you, intellectuals, doctors, like a psychiatrist, psychologists. Yes. Pues mucha gente vinieron, son médicos, todo, psiquiatras, todo, también ellos han venido, la gente actuales, inteligentes. So this is what I am, okay? Pues eso sí que él trabaja, eso es su trabajo. So now, second, that as the person, also he and asked me to give introduction of Buddhism today. Pues sí que hemos pedido a él que habla de budismo a ustedes. O ustedes quieren saber otra cosa. Budismo está bien, ¿no? Yes. Okay. Yeah, if they want any other topic, Si ustedes quieren otro tema, también él puede hablar del budismo. Okay, so then when we say Buddhism is, first we have to know what is Buddha. Pues cuando hablamos de budismo, pues primero tenemos que saber qué es Buddha. So Buddha, this consists of two words, okay? In Tibetan, called Sangye, Buddha. Okay? Buddha tiene dos palabras, Buddha. En tibetano eso es Sangye. En idioma tibetano ellos dicen Sangye, en sánscrito Buddha. En sánscrito Buddha, yes. So then this means Sang is enlightened, awakening. Bu significa enlightened. Awakening. Then Da or Gye means developed.
Y da, ge, significa desarrollado. So this has two parts. One is complete awakening, means purification. Pues una parte es como despertado completamente, significa purificación. Yes. The second, complete, like a J means developed. That means complete development, something adopt. Sí. Y ye como desarrollado significa algunos como adaptado para desarrollar. So here, that purified are referred to all these afflictive emotions. That means bad things are complete purified. Purified. Pues todo tipo de emociones y negativos, eso todo purificado. So then the second is a developed, means then refer to all the good things like wisdom and compassion, everything. Pues segunda parte como adaptado significa sabiduría, compasión, toda la energía buena, positiva, adaptado. So that is why Buddha or Sangha is referred to someone who completely purified his negative emotions, and at the same time he's perfect or completely developed, which is all qualities like wisdom. Pues sí que la persona, Buddha significa la parte que ha purificado todo tipo de emociones o cualquier cosa negativo, y quien ha aceptado o quien ha adaptado todo positiva, sabiduría, cualquier cosa positiva, ya adaptado. Yes, so this is a Buddha, okay? Eso es Buddha. Then this Buddha, at the very beginning, he was just a person, not a god or from the beginning. Pues inicialmente Buddha significa la persona, es una persona como normal, nosotros, no era ni Dios ni nada. So then, because he was born as a princess, okay, prince, he was born a prince in Lumbini in Nepal, and then at the age of 29 he abandoned his princehood, and then he became he practiced for 6 years and became a Buddha. Pues sí que él era un príncipe de Lumbini en Nepal, y luego él, cuando tenía 29 años, dejó todas las cosas, palacio, casa, familia, todo, y él ha meditado 6 años, y luego él logró iluminación, Buddha. So that is why when we say Buddha, okay, when we especially, of course, everyone can become Buddha, but the Buddha that I'm talking here, the founder of Buddhism that we have now is referred to a specific person, a Buddha Shakyamuni. Pues sí que cualquier persona puede ser Buddha, iluminado, pero sí que aquí nosotros estamos diciendo Buddha es la persona, Shakyamuni, quien es el fundador de esa Buddha. So then he was, born to the king. He was the prince, and he was going to become a king. But he abandoned all this opportunity, and he practiced, what we call, a ascetic practice for 6 years. Pues sí que él, como él ha nacido para ser rey, como príncipe, pero él dejó todo y él ha practicado ascetic. The hardship, hard work. Todas las dificultades él ha practicado 6 años, y luego él. So after 6 years, he attained enlightenment in Bodh Gaya. Pues sí que después 6 años cuando él iluminó eso en Bodh Gaya. So that is why when he purified all these negativities, which are the cause of suffering, okay, like anger, hatred, all this negativity, completely purified, and then we call liberation. Okay. Pues sí que él ha purificado todo enojo, todas las cosas, y que nosotros decimos liberación. So, liberado de todas las cosas. But when someone attains liberation, it's not a Buddha anymore. It's not a Buddha yet. Cuando uno puede lograr liberación, pues todavía no es Buddha. Because Buddha means, when he purified completely, this negative thing, that complete free, that happy, but at the same time, he needs the ability, the wisdom to benefit others.
Pues sí que uno ha liberado, pero si no puede dar a otros, entonces todavía no es Buda. Cuando decimos Buda, también tiene que tener esa habilidad de dar eso a todos los otros para que otros también tendrán el beneficio de eso, lograr sus cosas. Yes, so that is why, in Bodhgaya, he attained enlightenment, and he started to share his experiences. Pues una vez que él llegó a la iluminación, entonces él empezó a repartir a todos los. So that is why we always consider Buddha as a teacher. Por eso sí que nosotros consideramos Buda como maestro. He teaches us something that he found. Él nos ha enseñado que él ha encontrado. So then, after he attained enlightenment, then he gave teachings. He gave teachings for 49 years. Pues luego él empezó a enseñar para 49 años. So during this time, he gave like 84,000 kinds of teachings. Pues en ese tiempo él ha dado 84,000 tipos de enseñanza. So in sometimes when we give practice, we also regard Buddha as a doctor. Por eso en algunas partes, algunas veces cuando ellos ven es como doctorado. So the teaching that he gave is like a medicine. Pues bueno, las enseñanzas que él ha dado es como medicina, médico. So another word we can say that Buddha gave, founded 84,000 kinds of medicines. Pues en otra manera podemos decir que él ha encontrado 84,000 medicinas. So then why he gave 84,000 kinds of medicine? Because we, like sentient beings, we have 84,000 kinds of diseases, sickness. Por eso 84,000 medicinas significa que teníamos 84,000 enfermedades. These 84,000 kinds of diseases are caused by, delusions, affect emotions, anger, desire, and ignorance. Pues esos todos los 84,000 enfermedades ha venido de delusion, enojo, anger, ignorancia. So these three, anger, desire, and ignorance. These three we call, three poisons. Pues, three poisons in Sanskrit culture, okay? Yes. Pues esos tres venenos que nosotros decimos es ignorancia, deseo y enojo. Son tres venenos. Yes. So then he gave 84,000 kinds of teachings, 21,000 kinds of teaching for anger, 21,000 kinds of teaching for desire, 21,000 kinds of teaching for ignorance, then 21 for three in general. Pues el medicine also, pues sí que entre 84,000 enfermedades o enseñanzas, 21,000 enseñanzas era para ignorancia, 21,000 enseñanzas era para enojo y 21 para deseo, ¿no? 1,000. Y luego otro 21 para los tres juntos. Because these three, although we say the three poisons, they spread into many branches. For example, three like anger, desire, then ignorance, then pride, jealousy, arrogance, all these things comes up. Aunque nosotros tenemos solamente tres, pero esos tres también tienen ramas, muchas ramas. Por ejemplo, viene celoso, orgullo, todas las cosas, envidia, eso todo viene con esos tres mismos. So that is why he gave the 84,000 kind of teachings. These 84,000 kind of teachings in Sanskrit is called Dharma. Pues esos 84,000 enseñanzas en sánscrito se conoce como Dharma. Dharma actually means phenomena, Pues Dharma
Actualmente significa es un fenómeno. Okay, phenomena, that means what we perceive. What? Okay. Fenómeno es como las cosas que percibimos. For example, form like a mountain, sky, the people. That means they perceive with our eye consciousness. Pues por conciencia de ojos que nosotros percibimos, eso sí que montaña, todo. Then we call this like the object of the five senses, like a sound as with our ear, then smell, then taste, okay, then tangible like the hot or cold, the Buddha body, then our mental consciousness, bad, good, big, small. Pues todo con 5 sentidos, cualquier cosa nosotros sentimos, eso también sí que son que percibimos con 5 sentidos, eso también viene en eso. So then actually when you say Buddhism in Sanskrit, like Dharma means phenomena, because our suffering, everything we have is directly connected to phenomena. Pues nuestro sufrimiento directamente está conectado con fenómeno. So if you go to a monastery, okay, then before you enter the monastery, you will see, that we call this wheel of samsara, the wheel of life. Okay? Cuando nosotros vamos al monasterio, justo fuera nosotros vemos samsara, la rueda de la vida. Okay. So this is if every monastery, just you before go into the monastery, you see this picture. En cualquier monasterio antes de entrar, nosotros siempre vemos esa rueda de la vida, samsara. So that is it's like a illustration or picture of samsara means the cyclic existing or wheel of life. Pues sí, que eso es como wheel of life, eso es de la existencia. Why it is wheel of life? Because we our life in samsara is like being circled. We in the 12 links. Like we born, then grow up, then get old, then die, then, again we born all this, wheel. Pues sí, que en el ciclo ha explicado, nacimos, crecemos, y luego ya hacemos las cosas, y luego morimos, otra vez nacimos, crecemos, ciclo. So, and then we are born not always as a human, but also born as an animal, hell or hungry ghost. Pues no solamente que nosotros nacemos como humanos, también nosotros renacemos como animales o fantasmas, todo tipo de cosas. And then all this, the wheel, of life, all these birds, animal, whatever, are, produced from 3 negative emotions: anger and desire, ignorance. Pues eso todo de la vida, que eso viene con los 3 venenos. So that is why you see this very central of this picture. There is 3 animals, like a pig, okay, then snake and bird. Pues por eso nosotros vemos en el centro hay 3 animales, cerdo, serpiente y gallo, pero pájaro. So that is why this explains that the samsara is produced by these 3 in the center, okay, center. Pues samsara todo está producido por los 3, esos 3 que están ahí en el centro. Yes. Then why this wheel of life is outside every monastery? Pues porque esa rueda de la vida ellos han puesto fuera de todos los monasterios. So that is why before we enter a monastery, we need a reason. Por eso, antes de entrar al monasterio, nosotros necesitamos razones. That means if we look at this, this wheel of life, there is hell. If I don't, so that's why we feel renunciation. Then we go into the temple to do prostration, everything. Por eso, una vez que nosotros vemos eso, entonces nosotros renunciamos y luego nosotros podemos entrar y nosotros podemos hacer prostración y todo. So, renunciation in Buddhism is the foundation. Pues renunciación en budismo es el base. So, yes, that is why everything or every Buddha picture, whatever, he, the foundation is sitting on lotus. Pues sí que Yes.
el base de todos los Budas, cuando nosotros vemos, el base va a ser flor de loto. So that is why you see, this the lotus flower on the window. This is renunciation. Pues sentar sobre flor de loto significa renunciar. Then what is renunciation? Renunciation is that to realize the nature of this world, we call samsara, as suffering, and feel disgusting toward it, at the same time feel a strong willing to gain liberation. Pues renunciación significa que es darse cuenta, conciencia de las cosas y luego sentir que tenemos que dejar, que tenemos que hacer y ¿cómo? Y librarlo de esas cosas. So that is the way to sit on a lotus flower is not easy. Por eso sentar sobre flor de loto no es fácil. Nowadays, some people say, "Oh, I'm meditating. I'm visualizing myself as Buddha." Pues algunos hoy en día dicen que yo estoy meditando y ahora estoy mirando como Buda, yo soy uno mismo, ¿no? But at the same time, they are full of, "I want money, I want power." Pues en el mismo tiempo ellos están mintiendo porque uno está también pensando, yo necesito dinero, yo necesito material, yo necesito esto, muchas cosas. So that is why if you sit there, don't have renunciation, no seat, no foundation. Pues cuando uno no está renunciando, no hay base, solamente senta. So that is why through meditation, and then through study, we feel that the world is really just like cheating us. It's like a dream. I don't need to spend so much waste so much energy or time, money on it. So I feel really strong. I want to liberate. So this lotus flower. Pues por eso cuando uno medita, pues uno ve que eso yo no necesita esas cosas. Eso como el mundo está engañando a uno mismo, pues eso uno se siente y luego ya quiere dejar. So this lotus flower renunciation, when we practice, when we meditate, then it should be in the corner of our mind all the time. Por eso cuando uno renuncia, pues cuando sienta, cuando hace en un rincón de nuestra mente, tiene que ser que hay como lotus, flor de loto. Significa todo. So then second, on the lotus flower, then some tankas, if it's a very good artist, there are two. One is like a white, other is yellow. Pues siempre cuando nosotros vemos en tanka o pintura, pues hay siempre pintado algo blanco y en otro lado hay amarillo también. Yes. So this white is moon. We call moon disk, moon cushion. Moon cushion. Pues blanco representa para la luna. Luna está ahí y estamos. So this is symbolizes for compassion, like we call bodhicitta. That means because of compassion, strong feeling, I want to liberate all the sentient beings. Pues ese blanco es de bodhicitta, es de compasión, que desde dentro sale que yo quiero librar todos los. So this is after we cultivate renunciation, I really realize the nature of samsara is suffering. There's no point to spend so much energy, just make ourselves very tired, stressed. So just leave it. So with this feeling, yes. Cuando uno se siente así de renunciación, ahí viene que yo no tengo que gastar tanta energía, todo eso no necesita, pues, realize this. Yes, sir. So then, when I realize this, then I look around, all the sentient beings, they're still busy, really, all the dogs are biting each other. I feel compassion. Oh, they don't see the reality. Pues cuando uno sienta de ahí y cuando ven mundo cómo está pasando y ahí se ve que por ignorancia, que peleando todo, que ellos no saben nada, eso ve, nosotros entendemos, sentimos que otros no se ve y no, por eso sí que están pasando así, ¿no? Pues sí. Renunciation is a precious, Por eso renunciación es un tesoro. Yes, very precious. Then if we have renunciation, we have contentment. Okay, then we feel happy. Pues cuando uno puede renunciar, entonces está contentment. Contentment, satisfied, satisfaction. Sí que satisfacción
y queda feliz. So then because all the sentient beings are like our father and mother, So, all the all the living beings. Entonces cuando ahí sí que uno se siente que todos los vivos son como padre, madre, amigo, todo esto. So then when we see our father and mother, all these our sentient beings are suffering, while I know this, I found this precious thing, what they don't have, I feel compassion. Cuando nosotros sentimos que todos nuestros padres, madres, todos los amigos, todos los están sufriendo y ellos no tienen este tesoro y yo tengo, entonces ahí viene compasión que yo también quiero dar a ellos, ¿no? So then if I have compassion, then I really strong wish, I want to do something for them. Pues ahí sí que viene un deseo fuerte de que yo quiero hacer algo para otros. So this is, we call bodhicitta. This feeling we should visualize as a moon disk. Pues eso es bodhicitta, compasión. Pues eso uno puede visualizar en moon disk, como sobre la luna. So we should really feel, when we meditate, that we should feel renunciation, this lotus flower. Then on the lotus flower, this compassionate state of this feeling should like a moon. Moon is cool, Pues sí que cuando uno medita, pues ahí sí que tiene que sentir que hay flor de loto y hay moon disk, la luna, pues uno está ahí arriba. Es como... Yes. Then of course, then if I want to, I know this, the renunciation, I have renunciation, then I want to have all the sentient beings. Then I need the ability. Pues cuando uno quiere ayudar, ahora sí que uno sabe que yo quiero ayudar, pero también al mismo tiempo necesita habilidad de ayudar también. This ability is wisdom. Pues esa habilidad es la sabiduría. This wisdom, of course, that is the huge topic, we talk emptiness, all this wisdom. This wisdom is symbolized by sun. By sun. Pues sí que esa sabiduría es simboliza de sol. Aquí sí que sabiduría es sol, para habilidad de ayudar. La gente habla de sabiduría de cualquier cosa, de vacío, de cualquier cosa, pero eso sí que enseña de sol. So that is why, I really, feel this, this world is just baseless, it's cheating, if I just always, go run after material things, just waste my time. So this renunciation, Then compassion, then on the top, then there's a sun, then sun through practicing, we can cultivate some wisdom. Entonces, después de esa renunciación, es como hay flor de loto, encima hay compasión, de ya entendimiento de ayudar a los demás, y para ayudar necesita habilidad, y para ganar habilidad, ahí sí que necesita sabiduría, y eso sí que con práctica, por eso hay sol. So then with these three, we call it the three principal aspects of the path, the three, renunciation, the compassion or bodhicitta, then wisdom. On the top, then we can, meditate Buddha, practice Buddha, because I want to attain Buddhahood, in order to, benefit all the sentient beings with the wisdom I want to realize Buddha. So then we can practice Buddha, medicine Buddha, Tara, whatever you want. Pues después, pensando eso, entendiendo eso, enfocando en eso, luego al final solamente uno puede pensar en Buddha o Tara, en cualquier, así sí que uno puede meditar. So that is the way, these three, very, very important, okay? Por eso sí que esas tres cosas muy, muy importantes. Renunciación, compasión, sabiduría y meditación. Some people, they like, lotus flower. It's like nice, so they can make I saw some countries, the practitioners, they make their seat throne with lotus flower, but it's not easy to sit on that. Sí. Pues que es en algunos lugares, él ha visto que quien practicantes nuevos, ellos también, muy nuevos también, ellos han hecho su silla o trono como flor de loto, porque ahí arriba puede ir y sentar, pero sentar ahí arriba no es fácil. So that is when this when we look at a picture or
like every symbol, everything has a meaning. Por eso cuando nosotros vemos las pinturas, cada símbolo, cada cosa tiene su significado. Then the question we may have is why, it is used lotus flower to symbolize renunciation. Pues la pregunta puede ser ¿por qué ellos han usado flor de loto como símbolo de renunciación? This is because lotus flower, okay, it grows in the mud, but it's free from the dirt of the mud. Pues eso porque es flor de loto siempre sale en el charco, pero siempre está libre de charco. So this is because if we have renunciation, the suffering of the world cannot affect us. Por eso cuando nosotros llegamos a renunciación, entonces sufrimiento de este mundo no puede afectar a nosotros. I'm sure you know what is renunciation. It's referred as impermanent. When you see something, its nature is impermanent. Just like illusion, like a dream. So I don't want to, waste my time. This is renunciation. Pues renunciación ya, él imagina que ustedes saben renunciación también qué significa. Como hay, pues yo no quiero perder tiempo en esas cosas materiales y todo. Pues, so if I have a strong renunciation, I don't feel suffering. Pues cuando uno tiene renunciación muy fuerte, pues nunca se siente sufrimiento. Yes, this is my life, okay, this is like an experience, my life experience, renunciation is very, very, very powerful. Eso es mi vida, yo practico, pero renunciación es muy, muy fuerte. So that is why, we always say that His Holiness in Buddhism consists of three: Buddhist science, Buddhist philosophy, and Buddhist religion. Por eso el budismo siempre dice tres cosas: ciencia de budismo, philosophy, Buddhism, and religion. Y la religión de budismo. So these three, then nowadays in the 21st century, Buddhist science and Buddhist philosophy is more important than Buddhist religion. Pues en siglo XXI, ciencia de budismo y filosofía de budismo es lo más importante que religión, budismo religión. So the knowledge, the study about renunciation is related to Buddhist science and Buddhist philosophy. Por eso, como estudiar educación de renunciación, eso depende o eso conectado con ciencia de budismo y filosofía de budismo. So that is why when we face a problem, okay, as a Buddhist, there are two kind of people. One is a Buddhist, they may use Buddhist religion to... Pues hay la gente quien puede usar dos cosas. Hay la gente quien usan cuando tiene problema, pues uno puede usar budismo como la religión. Then the other is use Buddhist philosophy and science. Otro tipo de gente usan budismo como ciencias o filosofía. For example, if I lost this mobile phone, lost, okay? Si, por ejemplo, si él pierde este móvil Samsung. If I am like a Buddhist religious, so if I approach this case with Buddhist religion, then what I do is I will say, pray to Buddha. Oh, Buddha, please help me, So my mobile phone is very important. I have everything inside. So please help me. Pues la persona eligen como la religión va a decir, Buddha, por favor ayúdame porque he perdido mi teléfono, que es muy importante. Hay número de teléfono de todas mis amigas. I may go to the monastery to give them Lama monk, please say prayers, puja. Pues uno va al monasterio y da algo a Lama para decir que dando dinero o cualquier cosa, por favor, ayúdame, hace oración para que yo voy a encontrar. So that if I approach with the Buddhist scientific and philosophy aspect, pues sí, él va con otro camino, significa de ciencia de budismo y filosofía de budismo. So then I say, everything is impermanent. Pues todas las cosas son impermanentes. So then now, I lost mobile phone, I lost all information, I am facing problem. But Buddha said, okay, when we face a problem, that we don't need to worry.
Pues la forma es como nada es permanente. Entonces es fácil. Y Buda, como ha dicho, que si uno tiene problema, pues no hace falta preocuparse. Then if, because if the problem is something we can solve, we don't need a problem because it will be solved. Pues si esto es el problema y podemos solucionarlo, entonces no tenemos que preocuparse porque eso va a solucionar seguro. Then if something is not possible solvable, if we worry, we are making things worse. We don't need to worry because it's something not possible solve. Pues si uno no puede solucionarlo, pues no hace falta preocuparse porque preocupando uno hace más. So that is why, as His Holiness says, in the 21st century, we should approach Buddhism not as the religious way, but with the philosophy and the science. Por eso sí que His Holiness Dalai Lama Yes. ha dicho que en siglo XXI nosotros tenemos que seguir budismo como ciencia y budismo como filosofía, pero no como budismo como la religión. So, like I said, Buddha gave teaching, 84,000 kind of teachings, okay? All these teachings are contained in 108 something volume. It's this, okay? Sí. Pues esos 84,000 enseñanzas está ahí dentro de 108 libros. Yes. Then maybe this also contains, we have two sets of teachings. One is called Gangyu, that's the original teachings of the Buddha. I think 108, and sometimes it's like it's paper, Then also Tenzing, that is like 200 something. Gangyu y Tenzing, hay dos tipos de enseñanza. Gangyu es como 108, es lo más antiguo tiempo de Buda. 250 something. 250 es Gangyu. Yes, that's the Tenzing. Tenzing, que segunda parte es 250. So this Gangyu is original teaching of Buddha. Tenzing is the commentaries made by Indian scholars later, like Shantideva, Nagarjuna. Pues Gangyu 108 era enseñanza original de Buda y luego segunda parte es los comentarios que explicaron los scholars, maestros de India también, eso después. Yes. So then in all times in Tibet, traditionally every family has this, but we put on the top and we make offerings prostrate. Pues en Tíbet todas las familias, en todas las casas tienen este tipo de libro y la gente pone arriba y hace el culto como Dios, luego postre y todo. His Holiness says this is wrong. We have to bring them down, open and read. And that practice to think. Pues His Holiness Dalai Lama ha dicho que eso es no correcto. No es correcto hacer puja a los libros. Así conocimiento no va a entrar. Tenemos que traerlo abajo y abrirlo. No poner arriba. Yes, so I think that's all, because you have only 1 hour. Yeah? Está bien. Pues así está bien. Sí. ¿Habrá alguna pregunta? Yes. Sí. Muy bien. Eso significa muy atención. Eso es increíble. Yes, the question. Yes, now you can ask questions. And just tell them, I'm sorry because this is like not very organized because the time is short, okay? Pues sí, que no parece que no está bien organizado las cosas. En poco tiempo tiene que... No es fácil iluminarse en poco tiempo. Por eso también sí, estamos buscando fácilmente. Pues, pero nosotros vamos a conseguir, porque nosotros somos muy cabezones para llegar a iluminación. Pues sí, muy bien. Sí, Question one. You said that in every ¿cómo se dice? Monastery we go, there is images and yes, everything has a meaning. Yes. Every sign, every symbol. Is there a book for like common people, like for us that we are not Buddhist, like with simple words or I don't know, a simple way to explain what all of these signs and symbols are? You mean the wheel of life, yeah? Or in general. Flower, like everything, the Buddhism, the Dorje, the endless knot. Yes, I think there's not a book, See, is there any book? Yes, I know there's this I don't know whether it's in English because some people try to write a book that only maybe some dorje,
Not all of them. Not So all. I'm not very sure. So So it's not you very you easy can to ask find. him. Yeah. Okay. Normalmente también me ha preguntado alguien, no aquí, pero una vez, Rachel, ¿cuál es el mejor libro? Y yo no sé qué yo voy a decir. Entonces, para mí todos sus libros son muy importantes, porque enseña algo, ¿no? Entonces, como mi forma de hacer broma, he dicho, cualquier libro puede sacarlo, puede leerlo. Cuando usted entiende que no está escrito en el libro, eso es mejor libro. Porque todas las cosas que está escrito, está interpretado de alguien. Pero cuando uno entiende que no está escrito en el libro, pues eso es su conocimiento. Usted ha analizado y sacado que no está escrito. ¿Me explico? Pues es el mejor libro, he dicho así, en plan broma, ¿no? Pero sí que sobre las informaciones y todo, también todo el mundo ha interpretado uno interpreta de una manera, otro interpreta de otra manera. Por eso yo no creo que hay solamente un libro. Some of Tiene que them, hacer they give investigación. new information. Ellos quieren que ustedes trabajan. Okay. So I just have to look it up wherever I go. Work hard. Yes. Work hard. Yes, yeah, work hard and try. Okay. And also Tiene Andrés para dar toda la información. Tenemos libro. El fuente del libro está aquí. Easy answer. also, like some of them, like words, some things, many levels of meaning. Okay, for example, this word lama. You know what does this mean? Lama. Okay, ¿Qué significa lama? Yes. In general, there's a lama is the higher, but actually this lama, there's two words. Pues sí, por ejemplo, lama, cuando ellos dicen generalmente es lo más arriba, pero It's connected La, to, ma, no la significa means higher, la significa ma arriba, mother. ma es madre, La refers to wisdom, la significa sabiduría, ma refers to compassion. compasión, ma significa Okay, compasión. that means Lama. if you sit with someone, with someone, and you feel this person is full of knowledge, very wise, full of wisdom, then he has the quality la. Pues él tiene la cualidad la. Yes, but at the same time, you feel have the compassion that you feel he's like your mother. You know, the same feeling that you can have your mother. Sí, cuando vemos que también él tiene o ella tiene la cualidad de compasión al mismo tiempo, pues podemos considerar él o ella es lama. So that he's your teacher or your guru or whatever. You know, if someone has full of knowledge, wisdom, but you don't feel compassion, he's just scholar, not a lama. Sí, nosotros sentimos solamente la parte sabiduría y no sentimos la parte compasión, entonces él solamente es un maestro, teacher, scholar, que ya ha investigado todo, sabe, la persona inteligente pero sin alma. Then also, yes. If you feel compassion, someone's very compassionate like your mother, but no wisdom, he's nice person, good person. Pues sí, nosotros vemos una persona muy buena, siempre ayudando, pero pues ya, como tipo madre. Okay? Pero- Yes. La persona muy buena, pero no... Yes. Okay, the second question is, in the monasteries they do the postration and they do like symbols with their Yes, hands. yes. What do they mean? The postrations. Oh, and the- this is like a What is it? okay. Buddha has, or everyone, we have three. We call three doors: body, speech, and mind. Okay, body. That means like a body, speech. When we talk, mind, we think. Okay, so that is why when we do prostration, okay, so then we are receiving the blessing. We are requesting to receive, first of all, okay, say, I pay homage, okay, for my body, speech, and mind, okay? I pay homage, okay? And the same, yes, you can, simple way you can say this. I, pay respect, not only say, but by physically, then speech, mind, pay homage. But in a deeper level, we say by doing this, we can receive the blessing of body, speech, and mind of Buddha. Okay, then to purify the negative actions we committed with our body, speech, and mind. Okay, yes. Then also doing prostration, then going around the temple. These things in general is like
we say that all these negative actions, the negative karma we accumulated is sorry, you turn. Yeah. We accumulate it through other body. We kill someone. Yes. Like the three negative action of body is killing, then stealing, like robbing, then like raping or rape, sexual misconduct kind of. These three is negative action committed by our body. This we have to purify with a physical, like going around the temple, like a prostration, climbing the holy places. Okay. Pues sí que físicamente para purificar las cosas malas que hemos hecho físicamente, tiene que para purificar eso la gente hace postración, quitan, subir montaña, todo, dando la vuelta del templo en el sentido de aguja del reloj, todo que físicamente hacen. Then this four negative action of speech, okay? Y también la parte negativa que nosotros decimos con palabras. That's like a harsh word I say, very, like get out or all this, Cualquier cosa que uno hace daño a otro con nuestro palabra. And someone has like eye problem, we say you're single-eyed, blind, all this thing. Cualquier cosa para hacer daño a otros. Cuando Then lie, say, oh, I'm someone, cheating, then divisive speech, mentira. gossip. Cualquier cosa, gossip, que está haciendo todo tipo de chismes. These negative actions, when they perform, there is something stored we call karma. Pues eso sí que todas esas cosas es la karma. Then when we purify it, best way is to also do with speech. Pues también sí que podemos purificar con las palabras. You mean by praying? Yes, that comes like I say, my mantra, then we say, chanting, like then as loud as best, then they purify. Lo más What about the praying wheel? As you do the prostration and you walk around the temple. This prayer wheel is also, like refer or connect to physical. But también de physical. so then, this prayer wheel, all these wheels, this another like a benefit of this is because when you say mantras, then mantras are printed by like on the paper, scroll paper. Then it's a rule, okay, rule. Then if we like a turn, we think it's activated. It's like equal to reciting. Okay. So you can just do it. Yeah, do it. Then it's full of prayers, Then you are recycling. Then big one, Then in Tibet like water, water comes. Then wind will. So it's like praying when you. Yes, it's equal to prayer. That means when you turn one time, that you have recited all the mantra inside. All mantra. Okay. But like that is like clockwise. That's okay. Because like then you can on one day now. If you go like this, then you are going. Tiempo. Yes. Then some traditions then of Bonpo, Bonpo. En algunas tradicionales como Bonpo. Then also in tantric teaching we have father tantra, mother tantra. Pues hay también en enseñanza de tantrico hay tantrico padre, tantrica madre. So the Bonpo and the mother tantra is another like this. Like the ruled like this, ruled like this. This prayer. Contra reloj. Then we go to Bonpo monastery. We go this side. Then we turn like this. Pues cuando nosotros vamos a monasterio de Bonpo, entonces nosotros damos la vuelta. So that is why in Bonpo monastery we can never say I'm Buddhist, so I do like this because mantra is otherwise. Porque es el monasterio de Bonpo no podemos hacer como yo soy budista, yo quiero hacer en la manera de clockwise, de como aguja del reloj, eso no podemos hacer porque ellos han puesto mantra al revés. Pues si nosotros queremos hacer correctamente ahí, tiene que ser al revés. No en la manera. Okay, last I tell you a story about mantra, then finish. Okay. Él va explicar la historia de mantra. That's because the mantras, are actually not Tibetan, they're Sanskrit. Mantras no son tibetanos, esos son sánscritos. Like Om Mani Padme Hum is Sanskrit, Om Ahum Mani Sanskrit. Then why, because this can be translated.
Eso se puede traducir. Like Om is like Om, you know, like it's referred body, speech, or mind, I say. Then like Om, you know. Sí, Om podemos sí que decir Om. Body, speech and mind. Mente, palabras y cuerpo. And then Mane is like a jewel. Mane es como joya. Mane. It refers Perla. to compassion. Compassion is jewel, you know. Compasión también es joya. Padma is lotus flower, wisdom. Padma es flor de loto, sabiduría. Then Hum means combined. Que Hum significa todo mezclado. So this means, you know, I want to transform, okay, my body, speech, mind into Buddha speech and mind by the combination of wisdom and compassion. Pues eso quiere decir que mi mente, mi palabra y mi cuerpo yo quiero transformar como en la forma de Buda, en la forma de compasión, sabiduría y así. Then why we don't say this, but we say Om Mani Padme Hum? Pues entonces, ¿por qué no decimos todo eso en detalle y decimos solamente Om Mani Padme Hum? This is because, you know, these words were spoken by Lord of actualization. That means practitioners, through practice, they can actualize their word. Pues los que practican mucho, ellos pueden actualizar todas las palabras con solamente eso. So there's a story in Tibet. Hay una historia en Tibet. There was a big village. Hay un pueblo grande. So 1 year they have eye disease. All the whole village they have eye disease. Pues una vez que ha pasado en todo el pueblo tenía enfermedad de ojo. So then this one person went to a person who was doing meditation in the cave. Que pues hay también una persona que estaba meditando en la cueva. So then he said, we have eye problem. Then this person wrote something on paper, say, you bring this to let people to read. Pues la persona que está meditando en la cueva dentro, él ha dicho, cuando la gente ha ido a esa persona meditando, pues nosotros tenemos este problema de ojos. Entonces él ha escrito algunas cosas y ha dado a la persona que, bueno, lleva esa cosa a la gente y dile que lee esa cosa. So then, you know, this person came out, he opened, it says, eye disease, go away. Pues cuando él ha salido fuera y cuando abrió que está escrito, pues está escrito que enfermedad de ojos ya se curó. Then immediately his eye was okay, you know. Pues inmediatamente cuando han visto, pues su ojo estaba perfecto. Then he went to the village. Everybody show everybody read, then read it, or, you know, see, then gone. Sí, por eso cuando toda la gente ha recibido y toda la gente cuando ha leído esa cosa que enfermedad de ojos ya se ha curado, pues todo está bien. Then he thought, oh, this is so easy, you know. Pues él ha pensado que eso es muy fácil. After some time, he heard the next village has problem but stomach. Sí, entonces él ha escuchado que otro pueblo tenía problema de estómago. Then this person thought, now it's time for me to make a fortune. Pues él ha pensado que ahora eso es el momento, la oportunidad que yo puedo hacer afortunado, o sea, muchas cosas. Then he went to the village and said, if you give me 100 yaks, you know, I can cure, you know, like your Pues, problem. Sí, él ha dicho que bueno, entonces si el pueblo me da 100 yaks es un animal de montaña, entonces yo puedo curar este problema de estómago. Then he wrote down on a piece of paper, you know, like a stomach problem, go away, and he gave to the people in the village. Pues él ha escrito en un papel que el dolor de estómago se cura, o sea, se ha curado, ha escrito y ha dado a la gente papel. So, but they read many times, nothing. Sí, ha leído muchas veces, pero no se ha pasado, no ha curado. He was then he went back to the mountain, Pues él ha ido a montaña, asked the meditator. pues otra vez ha preguntado a la persona meditando. The reason that the meditator says, oh, because through practice, I can actualize my word. Then it makes my word come true. Pues porque yo como meditando mucho, yo puedo actualizar las cosas, palabras que yo puedo hacer.
So then you are still not there to actualize your word. Pues todavía no has podido actualizar tus palabras por eso. So that is why all these prayers, why some of prayers, even this, when they translate into Tibetan, but they are sometimes not very intellectual. But we have to keep it original because they are the words of Lord of actualization. Por eso, porque no ha traducido, si traducimos palabras, tendrá otro significado y no puede ser exactamente, ¿no? Por eso es mejor poner en original, porque esas palabras ya ha practicado miles veces, no sé cuántas veces, entonces eso tiene que ser esas palabras mismo, por eso. Okay, that's all, yeah. Pues sí. Thank you, yeah. Thank you. Your prayer was so beautiful at the beginning. Thank you so much. Yeah. ¿Alguna pregunta? No. No, ya dijo que no. Pero sí tiene algunas cosas dentro, es mejor sacarlo, porque luego ya no he podido preguntar porque él ha dicho no. Por lo menos nosotros podemos hacer cosas que tenemos en mano. Decirlo, sí puede, sí. Está bien, ¿no? No, yo quería que ustedes no se sientan mal después.